Vale, buenos días a todos. Gracias, Pere, por la presentación y un placer reencontrarnos a la jornada ACNA. Y como, bueno, aquí veis, el propósito de esta charla es la de explicar los resultados actuales de un proyecto que tiene continuidad y que ya llevamos unos cuantos años trabajando en ello, de las placas accidentales, y luego poner un poco más de atención en las dos últimas temporadas donde, bueno, ha habido una serie de sucesos de accidentabilidad y relacionados con esas capas de marrones que todos hemos experimentado en nuestras actividades, ¿sí? Pero antes de entrar en materia quiero remarcar eso, que esta base de datos contiene datos de más de 30 años recogidos por mucha gente, nivólogas, observadores, estudiantes, agentes, grupos de rescate, pisteros y también muchos usuarios no profesionales que al compartir estos datos pues han ayudado a hacer crecer esa base de datos de placas accidentales. He puesto ahí un conjunto de logos de instituciones, pero seguro que me dejo alguno y quiero dejarlo claro, que sobre todo es el remarcar que es el trabajo en conjunto de todo lo que hemos ido aportando entre todos, ¿no? Y bueno, esa base de datos, quizás, es que arriba se ve como negro, ¿no? Ahora se va, vale, perfecto. Ahí, vale. Esa base de datos, de alguna manera, empezó a dar sus primeros resultados, sus primeros frutos, con ya un primer set de placas accidentales que nuestro compañero Iván presentó entre Thomas Stuck y Carl Birkeland en 2008 en Whistler, donde ya se hizo una primera comparación de casi 50 placas accidentales, es decir, laderas consideradas inestables con un mismo subset de placas estables, y ahí pues se hizo con una primera verificación de varios métodos de evaluación de la estabilidad que hoy en día para nosotros son herramientas ya muy incorporadas, ¿no? en nuestros ejercicios, ¿no? Como es el test del Ruysblock, el ECT o la calidad de la fractura, y además se establecieron por primera vez los limones, los lemons, para las condiciones nivo-climáticas del Pirineo, que ahora pasaremos a ver en qué consisten. Y unos años más tarde, también en otro ISSW, en este caso en Colorado, pues con ya el doble de datos, 8 años más, el doble de datos, pues de ahí ya sacamos unas primeras conclusiones de cómo son las placas accidentales en el Pirineo oriental catalán y relacionadas con el manto nivoso. Ya hicimos una revisión de esos limones que se sacaron ya en 2008, y además ahí es cuando coincidió la estancia de una estudiante francesa que estuvo en el centro de la UEGI y que hizo ya un primer trabajillo relacionado con el polvo sahariano, con observaciones. Hicimos un primer intento de estudio experimental y también incluso con datos de ARAN, de nuestra estación de Comalada, pues utilizó un modelo para poder ver la influencia de este polvo sahariano dentro de la estabilidad del manto nivoso, ¿no? Y entonces aquí hemos llegado hoy hasta 2022, repito, 30 inviernos, y hemos recogido 179 perfiles manuales. ¿Qué diferencia hay con la otra base de datos que han presentado nuestros compañeros, Gloria, Ricard y Íñigo, ¿no? Que aquí nos centramos en las condiciones del manto, en la estratigrafía relacionado con un evento de placa accidental que puede haber dado lugar a un accidente o a un incidente, incluido también placas desencadenadas remoto, que no tienen por qué dar lugar a ningún accidente, también SCICADs, es decir, placas desencadenadas provocadas, ¿no? Para testear la ladera o para mitigar el
el peligro, y también se incorporan datos de bumps y fisuras con propagación, porque esta estratigrafía también se considera una ladera inestable, ¿de acuerdo? Entonces también entran en esa base de datos, aunque luego no se pueda estudiar entre comillas, la anatomía de la placa, porque no se llega a desencadenar una placa, pero sí son descriptoras de un manto inestables. En el mapa podemos ver la distribución que tienen ese conjunto de placas accidentales o de datos recogidos en la base, ¿no? Pues bueno, hay una gran concentración de datos en la región de Arán, ¿no? Casi un 70%, con el resto de casos distribuidos en las otras regiones nivoclimáticas del Pirineo Oriental. Hemos ido recurriendo a compañeros de valles vecinos del Pirineo Occidental. Tenemos algunos datos, pero todavía no son suficientes como para tratarlos de manera conjunta. Y sí remarcar también la aparición de Andorra. Es que el puntero no va, ¿no? Es verdad. La aparición de Andorra en los últimos años, pues a través de EDNA y a través del Servei Meteorològic de Andorra, pues empezamos a tener datos, ¿no? Y así os podemos decir que es una base de datos del Pirineo Oriental, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué contiene esa base de datos? Pues por un lado las características de la luz, lo que llamamos la anatomía o la morfología de la luz, relacionado con unos parámetros de terreno, y luego las características del manto nivoso asociado a esa placa accidental, ¿no? Sobre todo lo que hace referencia a la estratigrafía de las tres capas implicadas en el desencadenamiento, ¿no? Que serían la capa débil, la placa y el plano de deslizamiento, ¿no? Y todos esos datos pues, nos permite pues, poder hacer los cálculos, los umbrales críticos, los limones, etc. ¿Vale? Y aquí tenemos los resultados actualizados con los datos hasta esta temporada pasada, 21-22. Ahora, creo que es que si muevo esto es cuando aparece lo de arriba. Si no, vale. Bueno. En cuanto al origen, el desencadenamiento, ¿no? De esas placas accidentales, lo que ha originado ese boom, esa fisura con propagación, estamos pues, con una predominancia muy en paralelo a lo que han presentado antes Íñigo, Ricard y Gloria, ¿no? El esquí de montaña. La actividad de esquí de montaña concentra una mayoría de casos, también luego por orden estarían las actividades de freeride fuera pista y luego diversas actividades, ¿no? El esquí, splitboard, raquetas, alpinismo. El caso de bicicleta de montaña es justamente esa foto que he rescatado por ahí, que he encontrado. Ese es la luz de la fatalidad de la bicicleta de montaña, que es el primer dato por orden cronológico de esta base de datos que os estamos presentando en el año 91-92, creo, mayo del 92, ¿sí? Es esa foto de allí. Vamos a ver cómo es una placa accidental típica del Pirineo Oriental, pues que nos dan los datos, pues un tamaño aguas de 1.5, una anchura, imaginaros, una placa de 45 metros de ancho, una longitud de 130 metros, una profundidad de cicatriz promedio de unos 30 centímetros, una profundidad del depósito de 100 centímetros, de alrededor de 1 metro, en laderas de una pendiente en la zona de salida de 39 grados y a 2.300 metros, por lo tanto a una cota alta. Es interesante también en la formación, lo tratamos mucho, ¿no? La orientación predominante de las placas accidentales. En el cuadro de la izquierda, ahora sí, tendríamos todos los datos en conjunto. Veis que muy gráficamente se desplaza hacia el cuadrante noreste, y luego si separamos los datos de Arán respecto a todas las otras regiones, vemos que en Arán los casos se basculan hacia el norte, mientras que los casos del resto de regiones basculan hacia el sureste. ¿Sí?
Aquí tenemos los mismos datos representados en una fotografía muy chula que nos gusta mucho para explicar lo que es una placa accidental. Este caso es en el Tucdarres. Este, de hecho, no está en la base de datos porque por mala suerte no pudimos ir a hacer el perfil. Sí, en cuanto a anatomía representa mucho lo que es una placa típica. Sí, de todas maneras quiero poner en énfasis que esta placa no está ni a 2.300 metros ni en noreste, es a cota 1.900 y noroeste, ¿no? Pero sí la anatomía. Y es una fotografía chulísima además. Vale. Esa tabla, por ejemplo, es continuidad del estudio que presentamos en Breckenridge en 2016, y aquí pues siempre es interesante ver cómo son nuestras placas accidentales respecto a otras montañas, ¿no? Y consultando la literatura, ¿no? Que los suizos, los canadienses, hace unos años más que han hecho sus estudios y los han publicado, pues podemos hacer esa comparativa. De entrada, los mantos nivosos son menos profundos en el Pirineo respecto a Canadá y Suiza. ¿Y cómo son nuestras placas? Íñigo también lo ha comentado, pues nuestras placas son más duras, son más superficiales y están compuestas pues principalmente de cristales de grano fino más pequeñitos, ¿sí? És una mica de... que va sortint allò. No s'hi pot fer res. Vale. Aquí vemos las tres gráficas que nos ilustran el tipo de cristal por la capa. El cuadro de la izquierda, ahora no me voy a mover, es que no sé si lo que tinc que fer és deixar estar això. Sí, no? Vale. A veure si ara no surt allò de d'allà. És que això no soy yo, que no? Vale. Me pone un poco nerviosa, pero bueno. Vamos con la manivela de toda la vida. Vale, la placa. Fijaros, una mayoría de grano fino y partículas de precipitación descompuestas, ¿sí? en un 70%. Vamos al cuadro del medio, com que no és allò, puc fer servir el... Y ese dato para mí se nos tiene que quedar en la cabeza, ¿no? Un 70% cristal persistente, una mayoría de facetas, luego vienen los bobalets y algunos casos de escarcha en superficie. Y respecto a los datos de Suiza, pero sobre todo de Canadá, el tamaño de grano es más pequeñito. En Canadá sobre todo tienen muchos casos relacionados con escarcha de superficie enterrada de un tamaño muy grande, ¿no? Y por lo que hace referencia a la... Bueno, hay que no menospreciar un cierto porcentaje de capas débiles formadas por cristales de precipitación o agujas, y sobre todo dentro de estos varios casos, alrededor de 8 o 10, de graupel, de nieve granulada, ¿no? que también pues es un poco, son casos un poco triquis de analizar, ¿no? y sobre todo en el momento en el que ocurren, el de saber qué reactividad te puede dar, ¿no? Y luego en cuanto a las capas de deslizamiento es muy interesante ver, ¿no? Pues 5 minutos ya, li foto canya. La presencia de crostas o capas de hielo donde está ahí la capa débil puesta, ¿sí? En cuanto a la revisión de los limones, que esto lo hemos hecho con datos a partir del 2018 hacia adelante, una cosa que hemos estado viendo es que con más datos hemos reajustado esos limones ligeramente para tener un mayor porcentaje de detección de esas laderas inestables. No voy a entrar más en esto en detalle para poder tener tiempo con lo demás.
invierno tras invierno ocurren incidentes, accidentes, algunos se reportan y muchos, lamentablemente muchos no son investigados y se pierde información muy valiosa. Ojalá ahora a partir con Peerscope pues tengamos más información y podamos llegar a hacer ese análisis. Por supuesto, ¿qué importancia tiene poder ir allí lo más pronto posible en esa placa accidental y tomar esos datos? Pues en cuanto a la predicción de aludes inmediata, día tras día, ¿no? Saber qué ocurre en el manto nivoso, por qué está inestable, cuándo puede persistir la inestabilidad, ¿no? Y es una información crucial para transmitir los problemas de aludes en el boletín, ¿no? Y más allá de eso, pues es contribuir al conocimiento, ¿no? Pues esos datos que estamos viendo hoy en día, pues cuantos más datos tengas, pues más exploraciones se podrán hacer. Analizar esos patrones o esa variabilidad espacial y temporal, ¿no? Y poder ojalá extender esa base de datos a otras regiones del Pirineo, Francia hacia Aragón, hacia Navarra, ¿no? Otras cordilleras en la península, ¿no? Picos de Europa, ¿no? Alberto siempre le comento, ¿qué tienes algún dato? Aquí un ECT hecho en 2010 por Kim Merlos y este de Alberto esta temporada en Picos de Europa, fijaros, en abril 2022 con un sudden collapse, ¿no? Encima de la crosta sahariana, ¿no? Pues bueno, el contribuir a la base de datos pues implica tomar todos esos datos que hemos comentado antes, no me voy a extender más, pero es relativamente fácil y lo más importante es hacerlo lo más fresco posible, ¿no? Vale, vamos a ver rápidamente pues un par de los dos episodios de inestabilidad, de polvo sahariano que han dado lugar a varios episodios de inestabilidad estas dos últimas temporadas, donde un poco la hipótesis sobre la que trabajamos, porque es todo observacional, pero nos hacen falta más datos para realmente corroborarlo, es esa influencia del polvo sahariano, de esa capa marrón, de acusar un patrón de frío sobre caliente, ¿sí? Temporada 2021, es decir, hace 2 temporadas, la intrusión fue el 6 de febrero, una nevada húmeda, que en 24 horas fue muy curioso ese evento. En 24 horas se produjeron como tres pequeñas precipitaciones. Una, la de lluvia, agua, nieve, que vino con el polvo, luego un chubasco así muy de repente y muy extendido de Graupel, y luego una nevada fría, muy fría, ¿no? y poco profunda. Y eso hizo ese combo que posteriormente, no de manera inmediata, pero en varios episodios dio lugar a inestabilidades, ¿no? Bueno, aquí para que veáis la sensación de esa entrada masiva de polvo, totalmente marciano. Sin entrar en esa tabla dato a dato, en el balance de accidentes de ARAN de esa temporada, fijaros que una mayor parte de datos de incidentes o accidentes se produjeron a partir de esa entrada de polvo del Sáhara. Algunos casos, y para mí el día más relevante fue el 13 de febrero, con varias placas accidentales, accidentes, incidentes, y qué es lo que estuvimos investigando, ¿no? Yendo a las cicatrices y haciendo los perfiles. Pues este combo delicado de esa placa dura de nieve venteada, encima de esa capita, os recordáis, ¿no? Os he dicho, una nevada fría, esa nevada fría se convirtió en facetas, encima del Graupel y encima de la crosta sahariana. Y eso fue una estructura que estuvimos corroborando luego estuvimos corroborando en varios lugares en ese evento. Luego, un mes más tarde, otra nevada, pero es que lo que había ahí debajo, justo encima de la crosta sahariana, era la misma combinación de facetas y Graupel, ¿no? Hay una placa del Puig de Gervais, ahí hubieron varios incidentes en Locampo, eran los días de Lavasiero también, me acuerdo. Pues bueno, aquí el Jordi. Más incidentes, más accidentes, ¿no? Interesante, ¿eh?
luego entra un poco la inestabilidad se amortigua y luego viene pues un tiempo más caluroso, empieza a humidificarse el manto y siempre llega un día en el que realmente esa humedad se concentra en esa capa débil que antes era de facetas y graupel y el agua de fusión se acumula justo encima de la crosta y eso nos da una reactivación de ese nivel débil y otro episodio de inestabilidad, y eso es una placa accidental. Y tenemos un dato igual, una estructura igual de un dato de Andorra que nos facilitó Aina el día antes. Exactamente igual, miras el perfil y es calcado. Y este es el de esta temporada, fue el 15 de marzo, otra nevada húmeda con polvo sahariano, con mucho viento de sur, ¿no? Mucho viento de sur. De inmediato dio una inestabilidad, al día siguiente despertamos con actividad natural, también hubieron tiros positivos en la estación de esquí, ¿sí? Pero cuando realmente se enterró, fue 15 días más tarde con esa nevada muy invernal que sucedió a primeros de abril, ¿no? Y aquí la mayoría de casos de accidentes e incidentes de la pasada temporada, fijaros, ocurrieron ya en abril, y eso era un ejemplo clarísimo de frío sobrecálida, ¿no? Una nevada intensa, abundante, 50-60 centímetros, donde vimos de una manera muy sorprendente cómo sin que estuvieran esas facetas antes de enterrarse, se generó una capa de facetas muy clara justo encima de la crosta del Sáhara, ¿no? Y aquí algunos ejemplos que estuvimos recogiendo, un accidente con una persona arrastrada, y en La Reina aquellos días ocurrieron placas accidentales en muchos puntos de ahí de Beret, de Baqueira, y estuvimos recogiendo datos 4 o 5 días seguidos, ¿no? con un patrón muy similar. Esto es en Manau, eso es en Dossau, todo muy similar. Eso es en Cap dels Clossos, la ladera esa noreste que todos hemos esquiado muchas veces. Y en esos días ocurrió la fatalidad de Viñeta. Y otra vez, como ocurrió en 21, pues hubo ese día en el que de repente entró esa agua y se concentró en la capa débil, y ese ejemplo de placa accidental, reportado por nuestros compañeros de ATESMAPS, por Arnau, no tenemos el perfil para añadir el caso en la base de datos de placas accidentales, pero tiene que ser la humidificación de esas facetas, ¿no? Aunque sea una orientación sur, es una cota muy alta, ¿no? Casi 3.000 metros. Y decir que, sorprendentemente, hubo una entrada por Sant Jordi, en Aran fue menos cuantiosa, pero en el Pirineo Occidental fue bastante importante, 30 centímetros buenos, y se reportó, también sin perfil, pero se reportó el accidente con condiciones bastante invernales, más secas, de un compañero, un alumno de Pera, de Piau, i ja estic acabant, y reportaron esa placa, una persona arrastrada que se había metido en la última ladera para hacer el pico, lo vio curioso, se quitó los esquís y fue caminando hacia arriba o saliendo de ahí que desencadenó. ¿Vale? Y solo remarcar eso, ¿no? Esa hipótesis sobre la que trabajamos, ¿no? Que el hecho de que esté esa capa marrón de polvo, que antes en superficie pues había estado recibiendo energía, ¿no? Con un albedo menos reducido, ¿no? Y el hecho de que haga más agudo el gradiente de temperatura y favorezca mucho más esos procesos de metamorfismo, de formación de
de facetas, ¿no? Y esa hipótesis que con datos y mayores observaciones, pues espero que podamos ir corroborando o por lo menos entendiendo mucho más, ¿no? Y luego también el interesante papel que juegan una vez ya en condiciones de primavera, ¿no? Pues una reactivación de esa capa débil y otro pico de inestabilidad, ¿vale? Y nada, y aunque nos guste mucho los aludes, que tengamos un invierno nevado y seguro.